Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baeza Mena y el día de hoy vamos a avanzar con nuestra cápsula número 3 en la materia de argumentación y expresión escrita. Les recuerdo, nuestro objetivo es que ustedes como alumnos desarrollen competencias para la construcción de textos argumentativos, claros, coherentes y estructurados. Este paso a paso es el que estamos viendo mediante el análisis de diversos tipos de discursos, es decir, la aplicación de técnicas de redacción, el uso de algunos recursos retóricos que también son utilizados en la mayoría de las ocasiones en el contexto de la información, y todo esto con el objetivo de expresar ideas de manera lógica, fundamentada y persuasiva en los distintos contextos académicos y profesionales. Así que eh, vamos a iniciar. Permítanme compartirles las diapositivas del día de hoy. Muy bien. Y bueno, les decía el objetivo. Vamos a nuestra unidad número 2, que está titulada Tipos de argumentos y estructuras argumentativas. Y bueno, vamos a ver dos temas, dos subtemas de esta unidad, que es argumento de hecho, valor y política, y argumentos inductivos y deductivos. Es decir, vamos a ver pues prácticamente lo que son estos tipos de argumentos. Bien. Y bueno, cuando hablamos de la comunicación, recordemos que la argumentación ocupa un papel central. Un papel central donde, bueno, en las posturas, en las ideas, en los discursos, porque a través de de la argumentación podemos nosotros construir mensajes críticos que pueden influir en la opinión pública. Para que una argumentación sea sólida, no basta con expresar una opinión, se requiere utilizar formas de razonamiento reconocibles y validadas, además de comprender las estructuras que sustentan discursos persuasivos. ¿Por qué? Porque recuerden que al inicio, en la primera clase, en la primera cápsula, veíamos que los argumentos pues tienen varias funciones y una de estas es persuadir. Los argumentos pueden clasificarse de acuerdo al tipo de información y fundamentación, ¿verdad?, que se va a utilizar para persuadir. Entonces, no todos los argumentos van como encaminados a lo mismo. Por ejemplo, a la investigación o a la elaboración de un ensayo. No, todos van a tener una función diferente. Cada tipo tiene características específicas y aplicaciones particulares en el campo de la comunicación. También tenemos pues argumentos, ¿verdad? Están los de hecho, que son los argumentos que se basan en la información objetiva y verificable. Utiliza datos estadísticos, observaciones empíricas y documentos que pueden ser comprobados. Su fuerza persuasiva reside en su correspondencia con la realidad observable. Una disculpa aquí, no sé qué pasa con mi aplicación cuando a veces hago mis documentos y me repite palabras, pero bueno, trato de que queden claras. Ya las he borrado varias veces, pero no se vuelven a aparecer. Creo que es el idioma, como está presentado la diapositiva. Pero bueno, vamos a pasar entonces a avanzar. Las características de un argumento de hecho. Este argumento de hecho entonces es información objetiva y verificable. Vamos a quedarnos con esa parte, objetiva y verificable. Ya vimos que lo subjetivo es lo que yo pienso, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de argumentos de hecho deben de ser objetivos, es decir, debe de haber fuentes de información reales que vayan respaldando. Entonces, ¿cuáles van a ser estas características? Primero, se fundamenta en pruebas verificables. Después, requiere fuentes confiables. Las fuentes confiables van a ser aquellas que pues tienen un respaldo en una institución, una organización o una editorial. Son comunes en discursos periodísticos, en discursos científicos y también en discursos académicos. El argumento, de hecho, es el que normalmente vamos a utilizar nosotros en el trabajo de la investigación. El uso de en comunicación es esencial porque pues hay para notas, por ejemplo, informativas, para
reportajes, perdón, para análisis de datos y para investigaciones documentales y fact-checking, ¿ok? Para que nosotros podamos analizar a fondo un texto. Después, el primero es argumento de hecho, argumento de valor es el segundo. El argumento de valor va a apelar a los principios éticos, estéticos, morales o culturales. Y esta va a sostener que algo es bueno, es malo, es deseable, es injusto, es útil, es perjudicial, etc. Sus características de un argumento de valor es que apoya juicios de valor social, es decir, está enfocado en los juicios precisamente que se emiten en el ámbito social y cultural y que pues prácticamente nosotros compartimos con una sociedad. Su fuerza va a depender de la aceptación de dichos valores por parte del público, es decir, no es un hecho que sean argumentos totalmente válidos. ¿Cómo se van a hacer válidos? ¿Cómo se van a hacer argumentos fuertes? Cuando la sociedad los acepta, cuando la sociedad los promueve, ahí se hacen válidos. Se utilizan frecuentemente en editoriales, columnas de opinión y también en discursos políticos. Un ejemplo, ¿no? Aquí un texto de un ejemplo. La libertad de expresión es un valor fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática. Aquí estamos relacionando libertad de expresión, que es el valor, con la sociedad democrática. Entonces, esto, si todos están de acuerdo, si el público, digamos, está de acuerdo, esto se convierte en un juicio, un argumento, perdón, de valor. En la comunicación, pues se trabaja a través de la crítica cultural, de la opinión periodística, de las campañas cívicas, de los discursos de liderazgo y de activismo. Todos estos momentos, por decirlo así, son cuando vamos a aplicar un juicio de valor. Ahora también tenemos, perdón, argumento de valor. O sea, sigue atravesando las ideas. En los argumentos de valor encontramos argumentos de política que proponen una solución o acción concreta para resolver un problema público. Aquí se basa la idea de que algo debe hacerse para mejorar o cambiar una situación. Los argumentos políticos, pues generalmente son los que encontramos precisamente en nuestros actores políticos. ¿Qué va a caracterizar a estos argumentos? Que plantean medidas, que plantean reformas, que plantean cambios, planes de acción. Estos argumentos políticos normalmente solemos verlos en las presentaciones de cámaras de diputados, de senadores, de propuestas gubernamentales, de quienes están jugando para algún cargo público. Deben basarse en hechos y en valores, pero implican una decisión y práctica, ¿ok? No se trata nada más de hablar por hablar, debe de llevarse a la práctica. Son centrales en la comunicación política y en la gestión pública, porque recordemos que luego por ahí empiezan a salir los trapitos al sol, ¿no? Usted dijo esto y mire, no ha hecho, usted dijo que iba a hacer aquello y no lo ha hecho. Ejemplos, los gobiernos deben intervenir en la alfabetización mediática para disminuir la desinformación en redes. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Un claro ejemplo de de cómo presentar un argumento político. ¿Por qué? Porque ya habla de gobiernos, es decir, de una institución gubernamental, ¿sí? Y habla también de leyes y valores que están o que tratan de favorecer a una sociedad. Su uso, pues, suele ser precisamente en discursos políticos, en campañas sociales, en análisis de políticas públicas y también en debates. Los tipos de argumentos según la estructura del razonamiento. Tenemos que están los argumentos inductivos y estos son los que consisten en llegar a una conclusión general a partir de casos particulares. Es decir, los inductivos no suelen ser repetitivos en todos sus conceptos, ¿no? No va a garantizar que una conclusión sea absolutamente verdadera, pero sí establece un razonamiento probable. Estos argumentos inductivos suelen utilizarse también en los despachos públicos en el área de derecho. Están, por ejemplo, las observaciones particulares de casos específicos, de patrones que se van a repetir, o el análisis de patrones que va a identificar las tendencias comunes
y que al final va a llegar a una conclusión donde va a haber un razonamiento probable basado en evidencias. Les decía, esto se usa mucho en el área de derecho. Las características, pues que va de lo particular a lo general, de lo más pequeño a lo más grande, el impacto que haya alcanzado. Se basa en observaciones repetidas o patrones y sus conclusiones son probables y no definitivas. Están también los argumentos deductivos. Estos consisten en partir de una premisa general aceptada y llegar a una conclusión particular que se va a considerar necesariamente verdadera si las premisas lo son. Entonces, cuando hablamos de argumentos deductivos, se va a partir de una premisa ya aceptada, de algo que ya en el pasado se aceptó. Va de lo general a lo particular, es una característica, se fuerza porque depende de la validez y de la lógica y la veracidad de las premisas, entonces tiene que tener también un fundamento. Es común en razonamientos formales y análisis lógicos. Cuando hablamos de estas premisas es que de lo general es que toda la información no verificada puede inducir errores en las audiencias. Las premisas tienen que ser de lo general, decíamos, a lo particular, es decir, de lo más amplio a lo más pequeño. Y bueno, en este caso, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp, pues rara vez van a incluir una información verificable, ¿verdad? Entonces, si tú pasaste de lo general a lo particular a un mensaje específicamente, pues tenemos que buscar información. Así que normalmente son los argumentos deductivos suelen ser eso, deductivos, que se comprenden o se sobreentienden aparentemente. Y pues utilizan también la conclusión lógica. Por ejemplo, las cadenas de WhatsApp pueden inducir errores en la audiencia. Ahí es una forma de presentar que las cadenas que se hacen en los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Este, pueden ser interpretadas de diversas formas si no conocemos el origen de estas. El uso en comunicación, pues podemos utilizar los argumentos deductivos en ensayos académicos, en análisis argumentativos, en discursos persuasivos o estructurados. En conclusión, jóvenes, la argumentación en el campo de las ciencias de la comunicación requiere comprender tanto contenido como estructura de razonamiento. Por lo tanto, los argumentos tanto de hechos, de valor y de política van a sostener posturas desde dimensiones distintas de la vida social. Va a estar lo verificable y lo valorativo y lo que tiene propósito. Entonces, cuando hablamos de los razonamientos inductivos y deductivos, estos van a constituir bases sólidas mediante las cuales se construyen también afirmaciones sólidas. Tenemos argumentos de hecho, que es lo verificable, los argumentos de valor, que son los valores, lo que ya se aceptó en el pasado, y los argumentos políticos que deben de ser de lo propositivo, es decir, que deben de generar, ¿verdad?, un racionamiento que quienes están escuchando este argumento político puedan comprenderlos de forma sencilla. El poder de la argumentación, al final de cuentas, pues nos permite, ¿verdad?, dominar varios tipos de argumentos porque va a posibilitar a los futuros comunicadores, ya sea para crear mensajes persuasivos, bien fundamentados o participar incluso en debates con cierto rigor crítico. En un contexto saturado de información, la claridad argumentativa va a ser una herramienta esencial en la toma de decisiones, que es lo que en muchas ocasiones nosotros hacemos en el día a día. Así que bueno, el día de hoy es todo. Me dio gusto saludarles. Nos vemos en la próxima cápsula. Que tengan excelente día. Hasta luego.